Saludamos a todos los estudiosos y curiosos del derecho. En esta oportunidad vamos a estar haciendo un breve análisis respecto al incidente en el cual falleció la persona de nacionalidad china en una ferretería de la República Dominicana, en la capital de la República Dominicana. Muy lamentable incidente. Esta situación ha provocado una avalancha de opiniones de todos los medios de comunicación y específicamente dentro del mundo del derecho, porque se ha estado analizando si se trata de una excusa legal de la provocación o si se trata de una legítima defensa. Básicamente esto sobre la base de un video que anda circulando en las redes sociales donde se observa a la persona de nacionalidad china donde agrede, como que le tira algo y luego la agrede, y ella repele la acción usando un arma blanca, un cuchillo. No se pudo identificar bien, pero por el video puedo ver que se trataba de un arma blanca, y le da una estocada, y finalmente esta persona, a consecuencia de esta situación, fallece y ella se va. Fíjense, el derecho penal, por lo menos el derecho penal de nivel, de altura, es un derecho muy complejo, y yo me atrevería a decir que dentro de todas las materias del derecho es una de las materias más complejas que puede haber, y lo decimos precisamente porque está directamente conectada a la conducta del ser humano. Y cuando hablamos de derecho penal de nivel, porque lamentablemente para nadie es un secreto que no en todos los tribunales de la República Dominicana se aplica lo que es derecho penal. No, realmente no. Usted puede encontrar que se aplique populismo penal, puede encontrar que se aplique, como yo le llamo a veces, lamentablemente, que se conocen los casos al ojo, se toman decisiones al ojo, y se dan muchas situaciones, y los que están conectados de una manera u otra a nivel de tribunales saben de qué les hablo. Pero cuando hablamos de derecho penal, que hay muchos tribunales en este país, muchos tribunales que lo aplican, estamos hablando ya de un asunto de complejidad, de altura, porque definitivamente 2 y 2 no son 4. Cuando se habla de esa materia, 2 y 2 no son 4. Por eso es que nosotros somos muy cuidadosos al emitir una opinión basado a una nota de prensa, basado en un video, porque en nuestra experiencia de más de 16 años involucrado en los tribunales, día a día, les puedo decir que a veces se está debatiendo un tema en los medios de comunicación, pero cuando usted tiene el expediente en la mano, cuando usted tiene el proceso en su mano, usted se da cuenta que no es así, porque muchas veces las personas opinan, pero hay un dicho que dice que de nada vale lo que sepamos si no lo podemos demostrar. Hacemos este comentario inicial, pero vamos a dar nuestra opinión ya con relación básicamente al video, no adentrándonos a consideraciones del fondo, porque no tenemos el expediente. Y puedo recordar en ocasiones, cuando yo ocupé la posición de juez, yo llegué a conocer casos en los cuales veía varias personas opinando, la escuchaba en los medios, pero cuando yo tenía el expediente en mis manos, en mis manos, me daba cuenta que no era así. Oigan bien, ahora bien, basado en el video, lo primero que tenemos que establecer es que cuando hablamos de homicidio, hay que recordar que existen diferentes tipos de homicidios. Por un lado se encuentra el asesinato, se encuentra el homicidio voluntario, se encuentra el homicidio involuntario,
se encuentre un homicidio por provocación, que es lo que le llama la excusa legal de la provocación, de conformidad con el artículo 321 del Código Penal Dominicano. Pero se encuentra también lo que es un homicidio que se puede provocar, que se puede dar por legítima defensa, de conformidad con el artículo 326 del Código Penal Dominicano. La realidad es que cada uno de esos tipos penales tienen lo que le llaman unos elementos constitutivos. ¿Y cuáles son los elementos constitutivos? Los elementos constitutivos son aquellos que son como las características que determinan, o las condiciones que determinan cada uno de esos tipos penales. Por ejemplo, cuando hablamos de asesinato, hay unos elementos que tienen que cumplirse para que se tipifique lo que es el asesinato, y la parte acusadora, el Ministerio Público o la parte querellante que se ha constituido, ¿verdad?, la víctima constituida en querellante para perseguir las penas, llámese prisión, multa, o el actor civil que persigue, ¿verdad?, una indemnización, el tema económico, tienen que probarle al tribunal que ese tipo penal que se está estableciendo, que se le está imputando a un ciudadano, tiene los elementos constitutivos. Probarlo, claro está, a través de todos los elementos de prueba del lugar, testimonial, audiovisual, cualquier medio de prueba, porque recordemos que priva el principio de libertad probatoria, entonces, y de legalidad de la prueba. Entonces, usted tiene que establecer, no es que usted va a llevar un caso, no, esto es un homicidio, y el juez va a tomar una decisión basada en que es un homicidio porque usted lo diga. No, usted tiene que probarle a través de los elementos de prueba que se trata de un homicidio, porque recordemos que hay un principio que establece el Código Procesal Penal de presunción de inocencia, que lo establece la misma Constitución de la República, que tiene que ser derribado por la parte acusadora. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando, por ejemplo, que se está imputando un asesinato. Bueno, usted tiene que probar que hubo una planificación, que hubo todo lo que tiene que ver con esto, que se planeó el hecho previo a que ocurriera y todo lo demás. Bueno, se trata de un homicidio involuntario. Se trata de un homicidio voluntario. Bueno, usted tiene que probar que realmente fue un homicidio voluntario, que la persona realmente tenía la intención de cometer el hecho. Que eso está en el Código Penal Dominicano a partir del artículo 295 y siguientes. Y ya cuando hablamos de excusa legal de la provocación 321 y siguientes, cuando hablamos de lo que tiene que ver con la legítima defensa 326 y siguiente del Código Penal, todo está ahí. Pero recordemos que cada uno de este tipo penal debe reunir las condiciones que se han establecido jurisprudencialmente, que han establecido los doctrinarios, que se han establecido legalmente, para que pueda tipificarse ese hecho. Se trata de un homicidio voluntario. Bueno, tú tienes que probar que realmente, que esta persona, por ejemplo, Juan se está trasladando a su casa y en el camino se arma una discusión, él saca su arma y le da un disparo a Pedro. ¿Me entienden? Le da un tiro a Pedro. Cuando ocurre esta situación, fíjese que él le dio un disparo. Habría que ver cuáles fueron las circunstancias que se dio ese disparo. Pero si es que a Juan lo van a atracar y viene una persona y le va encima con un puñal, y él viene y para repeler la acción le da un disparo y lamentablemente por ese hecho esta persona fallece, habría que ver si soporta la tesis de legítima defensa. Entonces, ¿qué es lo que le quiero plantear en este escenario? Es que la circunstancia en que se ha producido el hecho es lo que va a determinar cuál es el tipo penal. ¿Cuál es el tipo penal? Porque cada uno, ya sea asesinato, homicidio voluntario, homicidio involuntario, ya sea
excusa legal de la provocación, legítima defensa o cual fuere, necesita establecerse que se reúnan los elementos constitutivos necesarios para establecerse la acción, porque el juez primero va a determinar, va a verificar esa tesis que usted está llevando al tribunal, la cual tiene que estar corroborada, porque tiene que estar corroborada por los elementos de prueba correspondientes. Entonces, por ejemplo, ya adentrándonos un poco más al video, hay muchos que plantean que se trata de legítima defensa. Fíjense, de entrada, yo entiendo que no hay legítima defensa, porque bueno, vámonos a los elementos constitutivos de la legítima defensa que establece el artículo 326. Dentro de los elementos constitutivos, y vamos a leerlo, que aquí lo tenemos, el Código Penal Dominicano 326 del Código Penal Dominicano. Vamos a ver. Perdón, 327. Dice: no hay crimen ni delito cuando el homicidio, las heridas y los golpes infieran por la necesidad actual, subraya esa parte, de la legítima defensa de sí mismo o de otro. Fíjense, necesidad actual. No hay crimen ni delito. ¿Por qué dice? Porque a diferencia del homicidio involuntario, a diferencia de la excusa legal de la provocación, cuando se habla de legítima defensa, dice no hay crimen ni delito. Es decir, es una circunstancia eximente. ¿Qué quiere decir esto? Que no conlleva ninguna sanción. Por eso es que es un tanto difícil cuando se alega legítima defensa y se solicita una medida de coerción, de entrada, que un tribunal lo tipifique como legítima defensa o que lo tipifique como homicidio, como excusa legal de la provocación, porque apenas está iniciando el proceso, y para eso se necesita otra fase, porque recordemos que la fase de la medida de coerción solo se enfoca, si bien es cierto, se verifica también la gravedad del hecho, pero el objetivo principal de la medida de coerción es el aseguramiento procesal. Evitar que la persona se rehuya del proceso, se sustraiga del proceso, y asegurar que el mismo se mantenga todos los trámites procesales. Entonces dice, no hay crimen ni delito, el 327 del Código Penal, cuando el homicidio, que es un tipo de homicidio, las heridas y los golpes se infieran por la necesidad actual de la legítima para repeler. Entonces, ¿cuáles son los elementos constitutivos? El primer elemento, agresión ilegítima. Agresión ilegítima es cuando a mí me agreden sin ningún tipo de justificación. Es decir, yo no he provocado esa agresión. Una persona me ve en la calle, me ve encima, me va a atracar, va a mi casa, me va a robar, y me va encima. Una mujer la van a violar y ella, para agredir, a repeler la acción inmediatamente, inmediato, porque habla de necesidad actual, inmediato, reacciona. Siempre recuerdo un caso donde hace un tiempo, yo cuando trabajaba como oficinista en un palacio de justicia en La Romana, y un abogado planteaba y decía, no, legítima defensa, alegaba legítima defensa, pero ese imputado le había propinado 10 puñaladas a la víctima. Señores, por lógica, por eso siempre he dicho, el derecho requiere de mucho sentido común. Por eso usted se encuentra litigantes que le llevan una tesis al tribunal que no resiste ni un análisis, ni siquiera un análisis lógico, ahora un análisis jurídico. Óiganme. Entonces, no, legítima defensa, pero el individuo tiene 10 puñaladas. Usted me dirá que tal vez tiene una o dos y la persona falleció, porque es que el que reacciona para repeler una acción injusta no está calculando dónde que le voy a dar. O sea, fíjense lo complejo que es el asunto, y hay que ver las circunstancias, la actitud, el objetivo de ese imputado. ¿Cuál fue? El objetivo era matarlo, lo planificó.
O sea, cada una de estas situaciones hay que verla y hay que probarla en un tribunal. Por eso es que se da un plazo de 3 meses para que se presente un acto conclusivo, y es para que se investigue la circunstancia, o 6 meses en caso de que se aplique una medida de coerción diferente a lo que es la prisión, o 1 año en caso de que se determine como complejo. Pero es para eso, para que se investigue y se determine cuál fue la circunstancia. Entonces dice, actualidad, inmediatez. No es que hay una discusión, tú me agredes, yo me voy y vuelvo de allá para acá con un arma blanca o un arma de fuego. No, yo vine aquí a resolver lo que quedó pendiente hace 2 o 3 horas atrás o hace 1 mes atrás. No, eso no es legítima defensa. La inmediatez fue algo que se dio en el momento. Yo no tuve de otra, no tuve escapatoria. Tuve que reaccionar inmediato para asegurar mi vida o la de otro, porque mi vida estaba en peligro. Fíjense, seguimos hablando de circunstancias. Falta de provocación del que se defiende. No es que usted va a buscar un pleito, lo agreden y después usted reacciona, comete el hecho y después alega legítima defensa. No. Proporcionalidad, subrayen esa parte. ¿Me entiende? Si una persona le va arriba a usted con un objeto o lo que fuere, que no necesariamente su vida puede correr peligro, y usted sencillamente se destapa con otro instrumento u arma que puede causar por mucha diferencia lo que es el daño, usted no puede alegar que hubo proporcionalidad. No. Entonces, ¿qué les planteo? Eso es en el caso de la legítima defensa. Pero cuando hablamos de excusa legal de la provocación del artículo 321 del Código Penal Dominicano, hay que irse a los elementos. Entonces, el 321, ¿qué dice? El homicidio, las heridas y los golpes son excusables si de parte del ofendido han precedido inmediatamente provocación, amenazas o violencias graves. Oigan bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la excusa legal de la provocación? Que el acto sea injusto. Es decir, que el acto sea injusto quiere decir que el que me ha agredido no ha sido como consecuencia de una agresión que yo haya provocado. Que el hecho sea inmediato, la inmediatez. No es que tú me agredes, no te apures, yo vuelvo ahora y a rato vuelvo y ejecuto. No. Debe inclusive tener provocación, amenazas y violencia graves. Entonces, ¿qué ocurre? Provocación, amenazas o violencia grave. Hay que determinar cuál es el grado de esa provocación, de esa amenaza y de esa violencia grave. Entonces, hay que recordar que cuando se habla de excusa legal de la provocación, no es que no se considere, a diferencia del 327 que dice que la legítima defensa no hay crimen ni delito, en la excusa legal de la provocación sí hay una sanción. Claro, no como el homicidio voluntario o el asesinato, pero sí hay una sanción. Porque cuando se habla de excusa legal de la provocación, ya son circunstancias que atenúan la pena. Por eso es que en un tribunal, el juez, una vez establece el grado de culpabilidad de la persona, entonces se va a determinar lo que es la pena. ¿Cuál es la pena que le corresponde en base a lo que se haya demostrado del grado de culpabilidad? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que no es tan sencillo usted pararse o escribir un comentario a través de las redes sociales y decir, no, el chino, como escuché un jurista por ahí decir, no, que el chino le dio una patada y que esas patadas son mortales. Una patada es mortal y que ella actuó en legítima defensa. Hay otro que dice no, que la provocación de él fue lo que trajo como consecuencia que
y que anteriormente, no sé de dónde ellos extraen esas informaciones, que anteriormente él la había agredido también. Por otro lado, se dice, o sea, es un sinnúmero de conjeturas, pero este video no es para yo dar una opinión conclusiva respecto de lo que ocurrió. Es para que usted sepa que cada uno de esos tipos de homicidios deben tener unos elementos constitutivos y deben probarse en un tribunal para establecerse cuál fue la circunstancia. Porque no es fácil. Ahora, ¿qué yo pude ver? Que él inició la agresión. Vi que como que le tiró un objeto. Ella, veo que tomó algo, se ve, bueno, porque ya los abogados tendrán que desarrollar su tesis. Tienen que desarrollar, porque recuerden que hay una defensa positiva y una defensa negativa. ¿Cuál es la defensa positiva? Aquella defensa que hace el abogado, alegando que sí cometió el hecho, pero no en las circunstancias que alega la parte acusadora. ¿Me doy a entender? La defensa negativa es aquella que hace el abogado defensor planteando que la persona, el imputado, su representado, no cometió el hecho. Entonces, hay que ver cuál es la tesis que va a asumir la fiscalía, la parte querellante y el abogado defensor, de acuerdo a los elementos constitutivos de la infracción. Entonces les decía, pude ver ahí que ella toma el arma blanca como debajo de algo y reacciona. Yo descarto totalmente que se trate de asesinato. No hay asesinato porque no ha habido una planificación. Evidentemente entiendo que entonces aquí el análisis es si se trata de un homicidio voluntario o si se trata de una excusa legal de la provocación. Yo descarto que se trate de una legítima defensa. Yo lo descarto totalmente. ¿Por qué? Porque basado solo en el video es evidente que no hay una legítima defensa. Entonces el debate aquí, de acuerdo a mi criterio, basado a lo que veo en el video, no tengo elementos de prueba, es que todo se va a definir entre un homicidio voluntario y entre una excusa legal de la provocación. Recordemos que la excusa legal de la provocación, aquí es importante establecerlo, el artículo 326 establece, oigan, dice, cuando se pruebe la circunstancia de excusa, las penas se reducirán del modo siguiente. Si se trata de un crimen que amerite pena de 30 años de reclusión mayor o reclusión mayor, dice, la pena será la de prisión correccional de 6 meses a 2 años. Si se trata de cualquier otro crimen, la pena será la de prisión de 3 meses a 1 año. Entonces, basado, y ahí mismo le va desglosando, dice, en tales casos, los culpables quedarán por la misma sentencia de condenación sujetos a la vigilancia de alta policía durante el tiempo igual al de la condena. Si la acción se califica delito, la pena se reducirá a prisión correccional de 6 meses a 3 meses. Si se establece que fue excusa legal si se prueba que fue excusa legal de la provocación, la pena que ya le corresponderían fueran 2 años. Entonces, ¿por qué no puedo concluir de que se trata de excusa legal de la provocación o se trata de homicidio voluntario? Debo concluirlo. Yo lo concluyo en el sentido de que no se tienen todos los elementos y circunstancias de fondo, porque hay que ver cuál ha sido el historial que se ha dado en ese asunto. Hay que ver inclusive el comportamiento de ambos, cómo se ha dado en ese lugar. Hay muchas cuestiones que hay que evaluar ahí para concluir en eso. Entonces, como este es un canal dirigido a orientar, para que usted no opine a la ligera,
le damos los elementos legales, lo que dice el legislador, para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Y les reitero, el derecho penal de altura no es que 2 y 2 son 4, no es que yo veo una nota de prensa y veo un video y ya yo... No, las circunstancias. Y además de las circunstancias, los elementos de prueba. ¿Y por qué digo los elementos de prueba? Porque es muy fácil usted venir basado en un video que ha visto, o unas opiniones que ha leído, y sacar una opinión conclusiva cuando en un tribunal se está produciendo la prueba, se están escuchando. Entonces, a veces muchos jueces tienen una camisa de fuerza porque ellos están viendo que en los medios se está hablando algo y ya la sociedad ha establecido una condena, y cuando él tiene en la mano algo muy divorciado y luego toma su decisión y dicen que no, que se vendió, que esto, que aquello, bueno, hay que tener cuidado, hasta aquí este breve análisis respecto a ese video que circula en las redes sociales de Asa Báez y Asociados. Estamos para servirle. Hasta la próxima.